El árbol de Navidad es una pieza icónica de las fiestas navideñas. Se puede encontrar por todos lados, en nuestras casas, oficinas, en anuncios, en forma de galletas, los supermercados, la calle, etc. Pero lo que pocos de nosotros sabemos es su verdadero origen, sus raíces. ¿De dónde viene? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué lo adornamos? Estas y muchas otras preguntas son las que intentaremos resolver en este video. Y yo soy el documentalista. Y esto es ¿Por qué ponemos árboles en Navidad? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El árbol de Navidad tiene sus raíces en las antiguas costumbres. El árbol es uno de los símbolos más reconocibles de la Navidad, y la celebración de este festejo se asocia típicamente con el cristianismo y el nacimiento de Jesús. Pero pocos saben que el simbolismo de un árbol no tenía cabida en las costumbres del cristianismo temprano. De hecho, nunca se había usado el árbol de Navidad, sino hasta 1605 en Alemania. Y algunos sugieren que el reformador alemán Martín Lutero popularizó el uso de los árboles navideños. A principios de 1600, los árboles eran decorados con caramelos, frutas y rosas de papel que formaban parte de la decoración de las fiestas en los hogares alemanes. No obstante, el simbolismo de los árboles de Navidad tiene orígenes mucho más tempranos que esto, y se pueden rastrear hasta la adoración del dios del sol, Mitras, alrededor del 600 a.C., ya que Mitras se representaba a menudo en un árbol de hoja perenne o junto a él. Las plantas y árboles que permanecían verdes todo el año siempre habían tenido un papel importante para los pueblos antiguos que vivían en las regiones más septentrionales, especialmente alrededor del día más oscuro del año, es decir, el solsticio de invierno que cae el 21 de diciembre en el hemisferio norte. La gente que adoraba al sol como un dios comenzó a celebrarlo. Creían que el sol se había enfermado y debilitado durante el invierno y que necesitaba ser revivido o animado. Las antiguas culturas europeas tenían la práctica de colgar ramas de hoja perenne sobre, dentro y alrededor de sus casas. El mito nórdico. El primer hombre y mujer. En el mito de la creación nórdica, el hombre y la mujer se originaron de los árboles. Todos son hijos e hijas del fresno y del olmo. El primer hombre se llamaba Ask, nacido del fresno, y la primera mujer, Embla, nacida del olmo. Ask y Embla brotaron de las bellotas del árbol Yggdrasil. Y de esa forma todos los seres humanos brotan del fruto del Yggdrasil para ser recogido por dos cigüeñas que los llevaban a sus anhelantes futuras madres. En el folclore escandinavo dicen que los niños nacen a través de los agujeros de los nudos en los troncos de los pinos. Es otra versión del mismo mito. Debido a esto, los pueblos nórdicos representaron al Yggdrasil plantando lo que se llamaba un árbol de cuidado o un árbol guardián en el centro de la granja o en sus patios. Era una versión en miniatura del Yggdrasil,
El árbol guardián era una expresión figurativa de la interdependencia del mundo que nos rodea. Tenía un alma que seguía las vidas de aquellos que crecían bajo su sombra y entre sus ramas. Si el árbol de cuidados hubiera sido testigo del crecimiento de muchas familias, la relación entre el árbol y la familia entera se habría fortalecido. Se sabía que esta relación era privada y confidencial dentro de la línea familiar. Muchos de estos árboles de cuidados o árboles protectores todavía pueden verse en Escandinavia. Muchos expertos dicen que ese es el verdadero origen del árbol de Navidad y, sin saberlo, traemos un árbol del mundo a nuestro hogar cada solsticio de invierno. El poder de la naturaleza. Para los pueblos antiguos, las plantas y los árboles estaban íntimamente asociadas con la protección. El acebo, la hiedra o el muérdago poseen una característica especial, que son verdes en el invierno, y la introducción de vegetación verde en el hogar está estrechamente vinculada al renacimiento, sobre todo de la primavera. El acebo era un elemento importante, un árbol, en los parques de ciervos y en las antiguas fincas de caza, además de que era importante para la comida de invierno. Pero no solo eso, además es espinoso y denso, lo que significaba que era útil como protección. A veces se plantaba junto a otras especies arbóreas valiosas para proporcionar cierta protección contra los animales de pastoreo, y no es raro ver al acebo crecer junto a robles y otros árboles. También se pensaba que el acebo protegía el hogar contra las hadas, atrapando a cualquier espíritu maligno que intentara entrar. En los siglos XIV y XV, los pinos se usaban en Europa como parte de las obras de milagros que se realizaban frente a las catedrales en la época de Navidad, que detallaron el nacimiento y la caída de la humanidad, su salvación a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Los pinos eran decorados con manzanas para simbolizar el árbol de la vida en el jardín del Edén. Aunque tales obras milagrosas fueron más tarde prohibidas por la Iglesia, esta tradición se extendió ampliamente y se ha mantenido viva hoy en día en algunos hogares durante la Navidad. Se dice que Lutero, inspirado por la belleza de las estrellas en la Nochebuena, cortó un árbol y le puso velas encendidas para representar el cielo estrellado sobre el establo la noche en que nació Jesús. Desde entonces, los árboles alrededor de los cuales los juerguistas bailaban en las plazas de las ciudades medievales de Alemania han sido llevados al interior de los hogares. Otros países protestantes siguieron el ejemplo y el árbol de Navidad se representó por primera vez en los hogares británicos en el siglo XIX, cuando ganó popularidad gracias al marido sajón de la reina Victoria, el príncipe Alberto. El resto es ya una historia conocida por todos. La tradición del árbol de Navidad poco a poco fue tomando importancia alrededor del mundo. Impulsada además por las costumbres cristianas, esta tradición de colocar un árbol y debajo de él un nacimiento hoy en día no es algo extraño, sobre todo en Latinoamérica. La mercadotecnia, las películas e incluso hoy en día las redes sociales nos dan una idea de lo variado, laborioso y vistoso que puede llegar a ser un árbol de Navidad. Las familias gastan una parte considerable de dinero solo para poner un árbol cuyo significado pocos, o al menos hasta ahora, conocen con profundidad. Espero que este video te haya servido para conocer la historia detrás de esta hermosa tradición y que a partir de ahora tomes en cuenta todo esto cuando coloques tu árbol o simplemente cuando admires uno de ellos. Y
Yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Por qué ponemos árboles en Navidad?